Hola a todos amigos, familias, seguidores de Mater Mundi. Muchísimas gracias por estar a ese lado de las pantallas. Queremos proponeros hoy esta conversación con el Padre Salvador Romero, párroco de San Ramón Nonato, una iglesia en Paiporta, Valencia, España, una de las zonas más dañadas por la gota fría, la dana, que arrasó muchas localidades de Valencia y otros puntos de España en la tarde-noche del pasado 29 de octubre. Estamos ahora a 21 días de aquellos hechos y vamos a comentar con el Padre Salvador Romero un poco el transcurso de esta tragedia. Padre Salvador, muchísimas gracias por atender a Mater Mundi. Sí, claro, encantado de nuevo de estar con vosotros para dar voz a esta situación. Muchísimas gracias por hacer este tiempo, este hueco, porque sabemos que hay muchísimas cosas por hacer allí, no paran en todo el día. Hemos tenido ocasión de hablar con otras personas allí. Y bueno, nosotros queríamos saber un poco en qué punto estaban cuando sucedió esto en su parroquia, en ese día del 29 de octubre, padre. Sí, pues bueno, se recibieron algunas alertas y decidimos suspender las actividades catequesis que teníamos justamente ese día, pero yo decidí pues continuar con la celebración de la misa, que la tenemos a las 7 de la tarde. Es verdad que éramos 5 personas, pero bueno, lo mejor que podemos hacer es rezar y decidí celebrar la misa. Y entonces cuando estábamos en esa, al inicio de la celebración, pues ya empezó a entrar el agua dentro de la iglesia y al momento de la comunión, pues entonces el agua nos llegaba por debajo de las rodillas. Decidí subir algunas cosas a un altillo que tengo dentro de la sacristía, pero luego mi madre, que ya es una persona mayor, me dijo que esto sube, sube, salgamos aquí, salgamos de aquí. Y la verdad es que si no salimos en ese momento, seguramente no hubiéramos salido, porque la confusión que hubo aquí en Paiporta, que como bien has dicho, justamente es una de las poblaciones más afectadas, porque nosotros recibimos toda el agua que venía desde el centro desde la zona centro de Valencia, ¿no? La confusión fue que aquí no cayó ni una gota de agua. Entonces nosotros estábamos un poco como confundidos, ¿no? Y entonces justamente el pueblo de Paiporta está atravesado por un barranco y el agua llegó a 2 metros por encima del barranco. Y el barranco es muy amplio. ¿Qué quiere decir? Que esa inmensa cantidad de agua, ese caudal tan grande, fue por la apertura de la presa de Forata en un pueblo del interior de Valencia, porque lo que vino realmente, la subida desde debajo de la rodilla hasta los 2 metros, subió en cuestión de segundos por una especie de ola que vino de los 7.000 millones de metros cúbicos que se desalojaron y para lo cual no hubo ningún aviso, con lo cual fue una sorpresa inmensa para toda la población, ¿no? Entonces, como vimos que subía tan rápido el agua, pues cogimos entre una chica de la parroquia y yo a mi madre y fuimos acercándonos hacia la vivienda que tengo en el mismo edificio de la parroquia y que es un segundo. Entonces conseguimos llegar a la puerta, con dificultad la abrí, cuando abrí la puerta entró todo el agua y entonces pues bueno, me tiró contra la pared, me pude levantar y cogimos a mi madre con mucha fuerza porque claro, si a mi madre la empuja el agua pues ya le hubiese hecho mucho daño, ¿no? Y conseguimos subir hacia arriba, que es un segundo piso. Y ahí veíamos como el agua subía, subía, subía. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues nada, pues seguir rezando, ¿no? Y una chica que había estado en la misa, cuando quiso salir del templo hacia su vivienda, ya no le dio tiempo. El edificio de la parroquia está atravesado por una especie de avenida del pueblo y eso era ya como el río Amazonas. O sea, bajaba con tantísima fuerza, como habéis visto en las imágenes, que los vehículos se impactaban contra las fincas y rompían las paredes de las fincas. Aparte del drama de ver bajar los vehículos con las luces encendidas, ¿no? Con lo cual uno, con esa impotencia de saber que en muchos de esos vehículos pues iban personas, ¿no? Entonces, me llaman desde Valencia porque para decirme que hay 6 mujeres, entre ellas una de las que salió de la Eucaristía, 6 mujeres cogidas a la pared de la parroquia
que necesitaban ayuda porque realmente esa corriente se las iba a arrastrar. Me asomé por la ventana y entonces cuando el agua estaba ya en 2 metros, volví a bajar, volví a abrir la puerta, no sé cómo, con qué fuerza, y entonces, pues bueno, al abrir la puerta pudimos hacer una pequeña cadena y ir trayendo a las 6 mujeres que ya consiguieron después subir y quedarse aquí la noche, ¿no? En el edificio de la parroquia, ¿no? Y bueno, pues esa fue como la primera noche llena de angustia y luego de muchísima preocupación, porque lógicamente en este pueblo, pues la mayoría de las viviendas son viviendas bajas, con lo cual viven muchas personas mayores. A todo esto, claro, los móviles, la comunicación, siempre es lo más importante, pues no había manera de contactar con las personas que, pues eso, sabían las madres. Una de las chicas rescatadas, su mamá falleció, tenía más de 90 años y evidentemente no pudieron soportar que llegó entre los 2 y 3 metros en todo el pueblo, o sea, imposible, ¿no? Y bueno, pues al día siguiente yo bajé a abrir a cerrar la puerta de la iglesia, que no me dio tiempo a la madrugada, porque desde la primera noche hasta el domingo que llegue aquí el ejército, fueron noches, o sea, por el día mucha angustia y por la noche mucho miedo, porque desde la primera noche empezaron a robar y venían incluso bandas de delincuentes a robar. Fue una cosa espeluznante, sin un coche de policía, una inseguridad tremenda, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de esos días ya se empieza a ver todo el panorama, encontrarse cadáveres por todos los sitios, en los coches, etcétera. Y bueno, pues empezamos a sacar lodo de la parroquia, eh, unos 40 o 50 centímetros de lodo, y empezamos a sacarlo rápidamente y enseguida empezó a llegar una ayuda desbordante. Al segundo día llegaron ya aquí voluntarios que, bueno, pues por las cosas de Dios, justamente los primeros voluntarios que llegan aquí son de la parroquia donde yo estuve de seminarista, en mi barrio en Valencia, ¿no? Ciudad. Y bueno, qué alegría, ¿no? De ver esas cosas de Dios, ¿no? Esas caricias de Dios, ¿no? He de decir que nosotros hemos visto milagros todos los días, todos los días, todos los días, porque teníamos necesidad de algo, lo comentábamos entre nosotros y ese algo nos llegaba. Por ejemplo, claro, una de las cosas más importantes en cualquier situación de urgencia son las comunicaciones. Vosotros lo sabéis perfectamente, eso es lo más importante. Entonces, la segunda noche llegó aquí este cocinero que ha fundado esa ONG de comida caliente, World Cup Center, creo que se llama, y entonces entró por la noche a rezar. Se arrodilló delante de una cruz, que era lo poco que quedó, y se puso a rezar. Y dije, yo me presenté, soy el párroco tal, y me dijo, ¿qué es lo que necesitas? Digo, pues mira, tenemos problemas de comunicación. Dice, ahora vengo. Se fue y nos viene con una antena, una Starlink independiente para poder. O sea, milagros de esos hemos visto todos los días. Teníamos una necesidad y enseguida nos llega. Tenemos necesidad de pan, viene alguien. Es que te pones a llorar porque había necesidad de pan y vino una furgoneta desde Aspe, un pueblo de Alicante, trayendo pan. ¿Quién le dijo que viniera aquí? O sea, es que es increíble Dios cómo a través del corazón de las personas lo vemos a diario, a todo momento, ¿no? Y bueno, pues desde el segundo día la parroquia es un punto de distribución y de todo tipo, ¿no? De cosas, ¿no? De hecho, ahora se ha quedado prácticamente en esta zona como el único punto. Y bueno, a la semana siguiente ya intentamos también no solamente ocupar o sea, dar un servicio asistencial, sino también empezar a extendernos por las calles. Vinieron 50 religiosas y jóvenes del Hogar de la Madre. Les pedí que vinieran para hacer una extensión por todo el pueblo y preguntar a las personas para que pudiesen llorar, para que fueran acogidas, si alguna necesitaba algo, si necesitaba que el sacerdote se acercase ahí a sus casas. Y eso fue como la primera atención, ¿no? He de decir que desde el primer día celebramos la Eucaristía en el segundo piso, en lo que es la zona de mi vivienda, donde es un momento de los más bonitos y más importantes para los voluntarios que se quedan aquí, que nos llegan de todas partes y es un momento realmente de oración muy profunda, ¿no? De mucho descanso en el Señor, porque también pues los voluntarios son también los que lo han perdido todo, ¿no? Y bueno, es un desbordamiento de generosidad que es que no se puede explicar con palabras, es expresivo.
todos los voluntarios que vienen de tantísimas partes, nosotros lógicamente les agradecemos, ¿no? Son ellos los que nos dan las gracias por venir a ayudar. Es que es una cosa que te tienes que poner hacia un lado para no llorar delante de ellos, porque ves la mano de Dios en corazones tan grandes que es algo sorprendente, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos también intentando acceder, se ofreció un servicio de voluntariado para niños con condiciones especiales, autismo, etcétera, tal, que estaban en sus casas. Eh, es verdad que a muchas personas mayores, lógicamente, sus hijos se los han llevado del pueblo, porque también es muy depresivo para estas personas tener que soportar ver que lo han perdido todo, ¿no? Pero bueno, estamos intentando hacernos accesibles a todo el pueblo para todo, ¿no? Ya estamos entrando en una segunda fase donde nos estamos preocupando por la entrada del invierno. Estamos haciendo acopio de calefactores, de todo tipo de cosas de estas para cuando venga el frío del invierno. Y luego también, pues ya estamos gestionando para, bueno, pues para un segundo momento, ¿no? Ya lo que son electrodomésticos, camas, muebles, etcétera. Es una movilización inmensa y para que la parroquia sea un punto también, sobre todo porque, lógicamente, hay muchas personas que están preocupadas por cómo se gestionan los donativos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en ese sentido, pues muchas personas me contactan y me preguntan esto, ¿no? Entonces nosotros, pues claro, en todo esto hay mucha pillería. Y evidentemente cuando vienen personas, cuando ya tienen necesidades ya de cosas un poquito de mayor envergadura, donde la gente se desprende de su dinero para comprar cosas, pues nosotros tomamos dirección de la persona, vamos al lugar, nos aseguramos que realmente sea una casa afectada y que realmente necesite, pues ya digo, no hablando de arroz o de aceite, sino hablando, por ejemplo, de electrodomésticos, camas o muebles, ¿no? Entonces, con servicio de voluntarios nos acercamos a los lugares, comprobamos que realmente son personas del pueblo que lo han perdido para poder acceder, ¿no? Entonces estamos metidos en toda una labor de primera necesidad y de segunda y de tercera instancia. Estamos ahí un poquito y no olvidando, bueno, pues que somos iglesia, ¿no? Todos los días pongo un altavoz al exterior de la parroquia y se reza el Ángelus. Obligo a la gente que se pare porque para que nos demos cuenta que hay tiempo para todo, que hay tiempo para rezar y que es importante. Y bueno, pues estamos viendo cosas muy bonitas, personas que piden el bautismo cómo Dios está ayudándonos a poner el corazón en lo más importante, ¿no? Y bueno, todo el edificio de la parroquia es un sótano donde nosotros teníamos antes el almacén de Cáritas y todo eso ha sido una lucha para poder desalojar con camión escuba todo el lodo que tenemos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque también yo tengo que intentar recuperar el templo como templo, ¿no? Está muy dañado, tiene el suelo, se levantó el suelo incluso. Entonces, bueno, ya estamos consiguiendo quitar todo el lodo del sótano. Estamos ya procurando que sea una zona de almacén para cuanto antes poder empezar a trabajar sobre el templo y bueno, pues yo quisiera, no sé si el Adviento, pero por lo menos la Navidad que pudiéramos vivirlo ahí, ¿no? Y bueno, pues un poquito más a ese nivel espiritual, ¿no? Aunque es verdad que nunca dejamos de orar y ya el primer domingo hicimos un día de adoración completa con servicio de voluntarios, ya estamos planteándonos también de salir a la calle rezando el rosario, porque es un momento muy importante, ¿no? Para el anuncio de la fe. O sea que estamos intentando abarcar a todo lo que se puede en este tiempo tan corto, ¿no? Y tan intenso. Es realmente agotador. Todo el día estamos en el servicio atendiendo a las personas. Después por la noche yo me quedo unas 2 horas, 2 horas y media, lo que me da ya los ojos antes de que caiga dormido para poder contestar los correos, los WhatsApp, porque es un momento también donde pues esas personas que quieren ayudar, etcétera, para poder canalizar todo eso, ¿no? Estoy casi 3 horas al teléfono gestionando todo este tema que es tan importante también porque, bueno, pues todos somos conscientes que lo que hoy es noticia dentro de un mes y medio, pues ya no lo será tanto, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que saber aprovechar y economizar todo ese desbordamiento de ayuda, tanto a nivel material como humana, para poder, ya hay personas que me lo dicen, bueno, pues padre, cuando usted sepa que dentro de un mes o 2 meses todo se olvide, sepa que puede contar. Entonces, tenemos que registrar todas esas cosas
para poder saber aprovechar, ¿no? Toda esta ayuda que estamos recibiendo. Padre, esto nosotros estamos en la responsabilidad de que esto no baje de tono, digamos, o sea que seguiremos Sí, estando continuamente en contacto cuando haga falta. Estaba comentando, casi ha respondido a todas las preguntas que yo podía hacerle en esta conexión. Quería comentarle, en referencia a estos milagros de pequeñas cosas, pequeños milagros diarios que realmente existen cotidianamente, lo que pasa es que no nos enteramos. En una tragedia de estas dimensiones es más fácil percibirlo y ser agradecido. Hubo también un hecho en su parroquia, como ha dicho, que hemos visto en imágenes totalmente destrozada, que también puede considerarse claramente un milagro, ¿no? Porque dentro del destrozo de todo lo que puede haber en la parroquia, pues encontró usted un cáliz, algunos objetos litúrgicos que no habían sido dañados por esa avalancha de agua y barro y que han podido ser recuperados, a lo mejor de las pocas cosas, y que por eso pueden estar celebrando esas Eucaristías ahora de la manera más modesta posible, pero ahí están, ¿no? ¿Qué sucedió con eso? sí, sí, pues a la mañana siguiente, cuando yo bajé para ver qué es lo que había ocurrido, atravesando todo el lodo, no tengo muchas imágenes, es una parroquia moderna, pero todas las imágenes estaban por el suelo. El agua, como digo, había llegado casi hasta los 2 metros. Y entonces yo, cuando terminé de celebrar la Eucaristía el día anterior, yo dejé el cáliz encima de la mesa, creyendo que dije, bueno, si ya estaba entrando el agua, pero no pienso que llegue ahí, ahí lo dejé, ¿no? Entonces al día siguiente, cuando yo entré a la sacristía, que estaban todos los muebles por todos los sitios, todo destrozado, el nivel del agua claramente marcado, todo lo que yo dejé encima de la mesa, alfombras, etcétera, tal, todo estaba lleno de barro, y cuando me doy cuenta, el cáliz donde yo celebré esa misa estaba con el corporal totalmente blanco, intacto, ¿no? Y bueno, pues para mí fue una sorpresa bueno, yo creo que fue como una confirmación de la palabra de Jesús, ¿no? Estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, ¿no? ¿Y dónde se queda Jesús? Pues en Jesús Eucaristía, ¿no? De verdad que, claro, para muchas personas dicen, bueno, ¿y Jesús o Dios que ha podido hacer eso? ¿Por qué no pudo salvar a las personas? Bueno, Él ha prometido que estaría con nosotros, ¿no? No que nos vaya a quitar todos los problemas y todas las situaciones, ¿no? Lo que vivimos nos toca vivirlo, pero es una caricia de Dios, ¿no? Y dentro de todo eso, pues bueno, es una noticia que se ha extendido con mucha velocidad, pues eso, precisamente porque creo que es una caricia de Dios, como para que aprendamos realmente a valorar su presencia real en la Eucaristía, ¿no? Y fue para mí un detalle, pues eso, un detalle del Señor. De no te has quedado solo, ¿no? Te lo recuerdo por si acaso. Claro, sí, de hecho, con ese mismo cáliz y ese mismo corporal, sin tocarlo, es el que estamos celebrando la Eucaristía. E incluso una de las personas que vinieron de Guadalajara, porque nos han llegado ayudas de todos los sitios, me pidió que un rosario que tenía, que por favor que lo pusiera encima del corporal, porque va a ser después ese rosario impuesto a una persona enferma, ¿no? Es decir, cómo el Señor a través de todo esto, pues despierta a la fe, ¿no? A tantísimas personas. Sí, son regalos del Señor. Padre Salvador lleva unos 6 años al frente de esta parroquia. Tengo que recordar a la audiencia que nos estén viendo en Matermundi que pueden ver el testimonio de conversión y de vocación del Padre Salvador Romero, bastante impresionante. Y entonces yo, recordando cuando hacíamos esta grabación y en el punto en el que nos encontramos hoy, menudo desafío, no se imaginaba usted ni lo más remotamente el desafío hasta qué límites, ¿no? Nos puede llevar el Señor para mantenernos ahí bien, bien en firme. Y esa labor pastoral, ¿en qué dimensión está ahora, ¿no, Padre Salvador? Pues sí, porque la verdad es que, como yo le digo a muchas personas, aquí este programa va a ser para largo porque las personas, como están ahora en un modo de urgencia y de necesidad, no están gestionando el duelo. Pero ese duelo va a llegar por toda la pérdida, por supuesto, la pérdida de familiares, pero sobre todo para personas mayores que han perdido toda su historia personal que estaba guardada en sus casas. Va a ser una cosa, un duelo muy grande y muy profundo. Va a ser una cosa realmente
dura, donde se va a vivir, pues eso, ya en el silencio, en el paso del tiempo, pero donde, bueno, pues vamos a estar como iglesia seguramente recogiendo muchas lágrimas. Ahora también están reflejando a través de sus redes, de la página web de la comunidad de la que es usted fundador, Somos Hijos de Dios. Pues un poco el día a día, pero sobre todo la necesidad de transmitir esperanza, precisamente para ir preparando a lo mejor esa afrontación del duelo, ¿verdad? Y la gratitud. Son mensajes que he visto en su web, en sus redes, están en el perfil en Instagram, que luego pondremos en la descripción de este vídeo. Es curioso, ¿no? Bueno, hay que tener mucha fe y estar muy bien sostenido uno para transmitir todo eso a una comunidad, incluso de gente no creyente que está yendo ahí a ayudar y está implicado en la recuperación, pero bueno, realmente no tienen la fe y sin embargo es ahí un mensaje muy perseverante de esperanza y gratitud. Eso habrá mucha gente que no lo entienda. Dar gracias a Dios por esto. Pues sí, porque además justamente la mayoría de los miembros de la comunidad no son de la parroquia y ellos vienen dejando sus familias, aprovechando días de trabajo, etcétera, para venir aquí a servir. No es un testimonio, ¿no? Y luego, un testimonio no solamente de servicio, sino ya oímos muchas noticias que al final ya sabemos lo que son, muchas de ellas pesimistas, y creo que es importante transmitir la alegría de la fe, que es el testimonio más importante, ¿no? Se lo decía estos días en la homilía, digo, hay muchas personas que han perdido todo, pero no tienen a Jesucristo y no tienen nada. Nosotros hemos perdido todo, tenemos a Jesucristo, lo tenemos todo. Esa es como la clave, ¿no? Y por eso el otro día, por ejemplo, que hubieron 2 días de alerta naranja porque habían lluvias, entraron a comer a la parroquia unos 50 o 60 policías y bueno, pues entré y le empecé a decirles en voz alta, digo, ¿habéis bendecido la mesa? ¿Cómo vais a estar en el templo sin bendecir la mesa? Y entonces pues allí hicimos una bendición, el rap de la bendición, que yo le digo, y que es un mensaje que ayuda muchísimo, ¿no? Ver esa alegría de la fe, que no es espiritualizar la realidad, ¿no? Sino ser capaces de ver lo que produce la fe y Dios en todas las situaciones. Y ves que eso todos lo necesitamos, ¿no? Y es un verdadero testimonio porque se ha visto en los sacerdotes que han venido a ayudar, transmitiendo esa alegría a las religiosas, que sí, se manchaban de barro, pero al mismo tiempo con una sonrisa, con una alegría, ¿no? Y ese es el mayor testimonio que podemos dar como cristianos. ¿Podría decir usted, Padre Salva, tenemos esa confianza un poco, Sí, que está viviendo un antes y un después en su vocación o simplemente es un paso más hacia adelante? sí me parece un acontecimiento de gracia, sin espiritualizar, como digo, la realidad, me parece un acontecimiento de gracia, como lo vivimos también aquí en el confinamiento, donde tuvimos la parroquia abierta todos los días, con celebración de la Eucaristía todos los días, fue un acontecimiento realmente de gracia, y todo esto nos va a ayudar a todos a poner el corazón en lo único que verdaderamente importa. Y a mí personalmente las personas me preguntan, pues ¿cómo estás? Es que como estoy viendo a Jesús en todo y en todos, eh, pues no quiero parecer como insensible, ¿no? Pero que realmente veo una oportunidad para ayudarnos a eso que refuerza mi ministerio. Un chico de Guipúzcoa que vino como voluntario y estuvo aquí unos días y me dijo, padre, cuando voy a volver, cuando vuelva me quiero bautizar. Entonces, reafirma mi sacerdocio, la presencia de los sacerdotes y eso, y con alegría. Y entonces, pues es un acontecimiento realmente de gracia. Y finalmente, es que recordemos, como decía antes, que es fundador de una comunidad que se llama Somos Hijos de Dios. Bueno, pues nada, no hay más pruebas, casi imposible, ¿no? Que recordarle a la gente a través de estos sucesos y de estas situaciones que somos hijos de Dios. Exactamente, sí, sí, sí. Yo también se lo decía, pues precisamente porque estamos escuchando evangelios que se acercan a la fiesta de Jesucristo Rey del Universo, que son evangelios que nos llaman a la atención y para decirles, pues bueno, lo que dice la Escritura, que se acerca el esposo, salid a recibirlo, que no tenemos que tener ningún temor, que nosotros, para cuando uno tiene fe, sabe que incluso aun cuando lo pierda todo, le espera a Cristo y por lo tanto nos espera todo, nos espera el amado, ¿no? ¿Qué más se puede desear?
Pues Padre Salvador Romero, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado, por esta conexión que sabemos que es un esfuerzo y por dar este ejemplo de testimonio de fe, de gratitud, de esperanza para todo lo que se viene todavía por delante. Recordamos, párroco de San Ramón Nonato, en Paiporta, Valencia, España. Tienen una cuenta bancaria donde se pueden hacer aportaciones y donativos y también contactar en la web para saber qué es lo que van necesitando en estas diferentes etapas que van afrontando, ¿no? Que llevará mucho tiempo de reconstrucción. Estamos Sí, a su sí, sí, sí. servicio. Muchísimas gracias y sobre todo por dar voz a todo lo que se está viviendo aquí, que esto crea lazos de humanidad y de iglesia alrededor de todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a usted y aquí estamos para lo que haga falta. Muchísimas gracias, Muchas Padre. gracias. Que Dios os bendiga.